empiezo a conocer las leyes tanto de Italia como Francia, y ambos países, ambas autoridades me dicen una y otra vez que si de verdad se quiere desarrollar un cine en Venezuela, lo primero que se tiene que hacer, inclusive antes de tener películas, es asegurarle su mercado. Y que la única forma de asegurar el mercado era con las cuotas de pantalla, o sea, la obligatoriedad de las salas de cine de exhibir el cine local, el cine venezolano en este caso. El Registro Nacional de Cinematografía se establece en 1973. Ahí se registraban las empresas, los técnicos, los actores, las cuotas de copiado en laboratorios venezolanos para darle un basamento económico más fuerte en los laboratorios. Antes se importaban todas las copias en 35 milímetros. Nosotros pusimos aquí que había que traer el negativo y las copias se tenían que hacer en los laboratorios. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestra invitada especial, Marianela Saleta. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidas todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, con el cual seguimos avanzando en nuestra 8ª temporada. Para el día de hoy nos acompaña Marianela Saleta, reconocida gestora cultural, cuyo nombre ha estado íntimamente ligado al desarrollo del cine venezolano, no solamente como un hecho cultural, sino a la vez como un producto industrial. Marianela, un placer y un honor contarte entre nuestros invitados. Bienvenida a nuestro espacio. Muchísimas gracias a ti por visitarnos, por estar aquí presente conmigo. Y nada, estoy a la disposición pues tuya para relatar un poco nuestra vivencia con el cine venezolano. Bueno, y para comenzar ese relato de vivencia, Marianela, nosotros siempre acostumbramos a pedirles a nuestros invitados que comience por el principio. ¿Cómo fue tu infancia y si de alguna manera estaba ya vinculado, había algún tipo de atracción, de seducción por las imágenes, por el cine? Mira, mi infancia desde muy chiquitica estuvo más bien ligada a el mundo político, pero no político venezolano. Mi papá fue un exiliado político de República Dominicana, llegó aquí a Venezuela en el año 36 con 22 años de edad, huyendo de la dictadura de Trujillo, y la familia de mi mamá con mi mamá, también de República Dominicana, llegaron en el año 45, con mi mamá de 12 años. Mi mamá salió de República Dominicana de 2 años de edad, mi papá salió a los 16 años, y aquí en Venezuela pues encontraron, sobre todo mi papá que vino ya huyendo de una dictadura, encontró que Venezuela era como una casa de acogida a todos sus ideales y todas sus luchas y todo lo que los dominicanos del exilio de aquella época, que encontraron en Venezuela una segunda casa. Entonces yo de niña, ¿qué recuerdo de niña? Los fines de semana en lo que se llamaba la Unión Patriótica Dominicana, con la banderita de Santo Domingo y la banderita de Venezuela. Todas las reuniones habidas y por haber, y los planes de tumbar a Trujillo, que nunca se logró. Recuerdo las invasiones, 2 invasiones, en una que fue, esa sí no recuerdo, que fue el año en que yo nací, fue el año 48, y después la segunda invasión a República Dominicana, que casi todos los dominicanos que vivían aquí en Caracas murieron en esa invasión. Las 2 salieron de Cuba. Los dominicanos eran muy amigos de los cubanos, de los mexicanos, y siempre recuerdo las luchas, las conversaciones, las penurias, los problemas de lo que es vivir en un exilio.
y huyendo, así fuera en Venezuela, huyendo de la dictadura, escondiéndose de una dictadura que era terrible. Así fue mi infancia. Te digo que mi prima y yo recordamos mucho cuando Fidel Castro llegó a Venezuela, después que ganó su revolución, que medio Caracas, medio Venezuela fue a recibirlo en el aeropuerto. Nosotros fuimos al aeropuerto, todos los dominicanos a recibir a Castro, y en la Unión Patriótica Dominicana siempre estaban personeros políticos como Enriquito Jiménez Moya, todos esos de la Revolución Cubana y la Revolución Dominicana. Entonces siempre en mi casa las conversaciones eran de política. Y siempre, por lo menos todos esos dominicanos que vinieron en esa época, todos eran tildados de izquierdistas, de comunistas, todo el que estaba contra una dictadura como la de Trujillo, enseguida era catalogado en el extremo, nada fácil. Y así fue toda mi infancia. Yo te puedo decir que después de la invasión que hubo a República Dominicana en Cayo Cofite en los años 50, que ellos fueron traicionados, que mi papá regresa, mi mamá está en estado mío y mi papá dice que se va a olvidar de la política. Y le decía que en la casa no se hablara ni de religión ni de política, pero eso fue muy difícil, porque siempre se caía en religión y siempre se caía en política. Sin embargo, bueno, yo me eduqué, como tú bien sabes, en una escuela católica en San José de Tarbes. En San José de Tarbes, que estaba recién fundada. Yo fui la primera o la segunda promoción que en ese colegio de la Florida, porque ya existía el del Paraíso. Y mi papá empezó en su incursión de industrial, tuvo una industria de alimentos bastante importante a lo largo de los años. Nos mudamos a Cagua, en la zona industrial, y yo me crié hasta los 16, 17 años en Cagua también, y regresé otra vez a San José de Tarbes de la Florida. Y después me fui a Estados Unidos, y siempre me acuerdo que mi papá me escribía cartas y me decía que aprovechara muchísimo mi oportunidad de estudiar fuera, y más en una universidad muy conservadora, jesuita. Yo estaba en una universidad jesuita, y todavía tengo yo las cartas donde él me decía que aprendiera, que era en Washington. Entonces en Washington DC tenías la posibilidad de conocer, bueno, están todas las embajadas. Es una ciudad muy particular dentro de los Estados Unidos, porque es una ciudad también donde el mundo político de organismos internacionales, Banco Interamericano, Banco de Desarrollo, Banco Mundial, embajadas, estaban muy ligadas a la universidad mía. La universidad mía tenía dos escuelas muy importantes, la de negocios internacional y la de relaciones internacionales, ambas muy ligadas con todos estos organismos, Banco Mundial, Banco Interamericano y embajada. Él siempre me decía que conociera, que aprendiera. ¿Qué estudiaste allí? Gerencia internacional dentro de la escuela de administración, porque es que estaba muy ligado a todos los organismos internacionales que funcionaban o que funcionan. El Banco Interamericano, el Banco Mundial, todos esos organismos estaban allí, y uno en la universidad tenía mucha relación y aprendía mucho del negocio internacional y del mundo internacional, que después vemos cómo caemos en cine. Sí, porque veo que Sí, el cine no aparece por ningún lado. Por ningún lado. ¿Cómo se aparece el cine en Yo tu vida? hasta ese momento, lo que sí me gustaba ir al cine, obviamente que me encantaba el cine. ¿Qué películas te gustaban? Pues mírate, en Estados Unidos yo me acuerdo que yo vi una que se llamaba Lejos del mundanal ruido, Part of the Madding Crowd, que es una película bellísima, basada en un libro inglesa. La Guerra y la Paz. Cuando yo regreso de Estados Unidos, empiezo a trabajar en la Corporación Nacional de Hoteles y Turismo, que a la vez estaba regida, esa corporación, por la Dirección de Turismo del Ministerio de Fomento. Diego Arria. Que era Diego Arria. Todavía era el último año de Caldera, cuando yo regreso de Estados Unidos. Diego Arria era director de turismo y era presidente de Conaoto. Yo entro a trabajar ahí por turismo, porque eso era una corporación hotelera, punto. Y cómo caigo en el año 71, se estaba filmando en Venezuela una película
italiana con Lorenzo González Izquierdo. Se llamó El Dios Negro. Y el Sindicato de Radio, Cine y Televisión boicoteó la filmación de la película, alegando de que todos los técnicos y todo el personal que estaba trabajando en la película venía de Italia, que no habían contratado personal venezolano. Ese sindicato de radio, cine, televisión afines, en ese momento era un sindicato muy importante, muy fuerte, y tenía su sección de cine también muy pequeña, pero tenía su sección de cine. Me imagino que al paralizarse esa filmación, habrán los italianos y la embajada italiana, me imagino que vía Cancillería, cayó en la dirección de turismo. Era lo más parecido que había. Lo más parecido que había, el conflicto con los que estaban filmando El Dios Negro. Y un día Diego Arre me llama y me dice, ¿qué sabes tú de cine? Yo le digo, yo nada, que voy al cine. A mí me gusta tal película. Sí, sí. Y yo le digo, ¿y tú? Y él me dice, tampoco, yo de cine tampoco. O sea, nada, y no había nada de cine. Yo empecé a conectarme con una pasión en lo que se puede hacer en la vida y en lo que se puede, y en lo que te motiva en la vida, que hasta ese momento sí, mis estudios, que yo no había sentido nunca. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar a donde Diego Arria, y él, que yo tenía 22 añitos, 23 años, y él me llama a mí, él era un hombre también bastante joven, y él me llama a mí porque todos los demás estaban metidos en el área de hotelera, o sea, ahí no había nadie encargado de cine. Y entonces él me llama y empiezo yo a recibir al Chino Fernández, y entonces empieza... El Chino Fernández era el presidente del sindicato. Y esa vehemencia de ese sindicato defendiendo sus técnicos y todo lo que podían hacer, que no les permitían hacer dentro de lo que ellos consideraban que era una oportunidad única para el país. Después se me presenta Lorenzo González Izquierdo, que fue un productor venezolano, un exhibidor, porque él estaba muy ligado con los distribuidores y con los exhibidores, pero también hizo películas, a defender su película. Después se me presenta Bolívar Films, Manuel Socorro y Guillermo Villegas a hablarme de que por qué los italianos no revelaban las películas en sus laboratorios. Bueno, y aquella avalancha de gente que venía uno, entraba el otro, venía uno, entraba otro. Y yo decía, esto es un mundo, pero todo el mundo, bueno, con una vehemencia total, o sea, ahí las pasiones eran desbordadas, de cada uno de los sectores, no es solamente los cineastas y los directores, no, ahí no se salva nadie, ni me salvé yo después, tampoco nos salvamos nosotros. Entonces empezó la CONAOTU a recibir gente que no recibía a nadie, eso era todos los días desfiles y desfiles de personas de los diferentes sectores. Logramos con el sindicato y logramos con los italianos ese pequeño percance, que contrataran técnicos y asistentes tanto en la producción como en la dirección, como en la fotografía, como en el sonido. Todas esas cosas las empecé yo a oír ahí. Yo no sabía lo que era nada de eso, pero uno es una absorbe. Claro. Y la película siguió y después se estrenó en Venezuela a comienzos del año 72. Y siguió con técnicos venezolanos. Con técnicos venezolanos. Fue realmente una coproducción. Antes era la explotación de los paisajes, claro, y el sitio filmados en Venezuela. Punto. Porque ni la historia, ni los técnicos, y Lorenzo González, que financiaba parte de la película. Ahí empiezo yo a entender, dentro de mi formación de negocio internacional, lo que puede ser y lo que era y lo que ya existía en otras partes del mundo, una coproducción. O sea, dos empresas que se juntan para hacer un producto, una película que pertenecía a dos mercados, a dos países. Y empecé como a entender el sentido, pero por la coproducción. Diego Arre, ¿cómo lo veía? Diego Arre, que es lo que estaba metido en la dirección de turismo, o sea, esa era su función principal, siempre veía el cine como una manera de promocionar al país, de promocionar
las bellezas naturales, de promocionar la cultura. Yo siguiendo esa línea de turismo, me acuerdo que le propuse a Diego, y así lo hice, un concurso de guiones cinematográficos sobre Venezuela, uno sobre las regiones y uno sobre el país. Se me ocurrió que podía ser interesante en vista de todo lo que yo había percibido de los laboratorios, del sindicato, que se podía hacer cine en Venezuela. Hicimos este concurso de guiones para promover la actividad turística. El eslogan de Diego Guerra en ese momento era Venezuela, un país para querer. Hicimos dos premios, uno que era sobre Venezuela y otro que era sobre las regiones de Venezuela. Eran 4 regiones. El premio sobre Venezuela se filmó, el premio era filmar esa cuña, que era una pequeña cuña, y si mal no recuerdo la ganó Franco Robertelli en ese momento. Ese premio lo entregamos Margot Benacerraf, Diego Guerra y yo en el Hotel Ávila, que era uno de los hoteles de Conaoto. Marianela, en el año 1972 viajas a Europa y haces contacto con el cine italiano y con el cine francés. Diego establece una relación con las autoridades cinematográficas italianas. Y yo me caso en el año 72 y de luna de miel, que voy a Europa con mi marido, que era europeo, francés, español, Diego me pide que haga unas actividades en el área de cine y me pide que pase por Roma, que pase por París, a conocer lo que tenía como organización esos países. Ahí vuelvo y me voy a mi universidad y conozco en Italia el Banco del Lavoro, que tiene una sección de un fondo para cinematografía, el Banco del Lavoro de Italia. Yo era una niña de 23 años, conozco al presidente de ese banco, conozco al director que financia la película, y ahí ellos me empiezan a instruir cómo es que se manejan los financiamientos de las películas. Me llevan a Cinecittà, conozco los estudios de Cinecittà, bueno, por supuesto se me abre el mundo del cine. Paso a Francia, voy al Centro Nacional de Cinematografía Francesa, empiezo a conocer las leyes tanto de Italia como Francia, y ambos países, ambas autoridades me dicen una y otra vez que si de verdad se quiere desarrollar un cine en Venezuela, lo primero que se tiene que hacer, inclusive antes de tener películas, es asegurarle su mercado. Y que la única forma de asegurar el mercado era con las cuotas de pantalla, o sea, la obligatoriedad de las salas de cine de exhibir el cine local, el cine venezolano en este caso, como lo tenía el cine italiano, como lo tuvo desde sus inicios el cine francés. Eso es algo que nunca se había planteado en Venezuela, y ellos me lo dijeron hasta la saciedad. Puedes hacer lo que quieras, si no tienes una cuota de pantalla, una cuota de obligación de distribución y exhibición en los mercados venezolanos, el cine no se va a desarrollar nunca. Tú me puedes decir, bueno, pero eso es un foco un poco mercantilista. No, es lo que debe ser, porque el cine están hechas para un público y es la única forma de que una actividad, una industria tan compleja se pueda mantener en el tiempo. Y de verdad, cuando los italianos y los franceses en ese viaje de luna de miel me ilustraron con eso, yo nunca me imaginé los intereses que se estaban tocando o que se podían tocar o que se podía afectar en un mercado cinematográfico que simplemente era espectáculo, distracción, familia. O sea, el cine era algo que yo todavía, aún con mi formación a nivel de empresa, no vislumbraba la parte económica de lo que era el mercado cinematográfico. Entonces ahí ya entra mi equipo, poquito a poco, porque ya era tanto el trabajo que se tenía, pero en el 73 se logra esas primeras normas. Me vas a decir, ¿por qué es importante? ¿Cuáles son esas normas? Las normas de la industria cinematográfica nacional que se dictaron en abril del año 1973 y que establecen por primera vez, sin tener ley de cine, porque con una ley por detrás yo no diría que es más fácil, pero tienes
tienes un marco para actuar. Esto simplemente eran unas normas, una resolución ministerial, que inclusive no había penalidad, grandes penalidades, nada de eso. Era unas normas que nos permitían a nosotros reunir todos los sectores cinematográficos, negociar con todos los sectores cinematográficos, tratar de buscar los puntos de conjunción o de interés que pudiesen coincidir de los productores, de los distribuidores, de los exhibidores, de los laboratorios. Eran unas normas más para promover que una ley, digamos, para castigar. Entonces esas normas establecen por primera vez, no conocían, establece las cuotas de exhibición, que le llaman las cuotas de pantalla, donde dice que todas las compañías exhibidoras tenían que dedicarle cierto número de días cada semestre. Establece el mantenimiento de esas películas en las salas de cine, o sea, si cumplían los promedios, que esa sala, que eso todo lo ves hoy en día en el reglamento, pero eso está desde el 73, si las películas cumplían con los promedios de ingreso en esa sala que tenían, no las podías sacar, las podías mantener, claro. Que tenías que tener 2 semanas obligatorias. Obligatoria, independientemente del promedio. Y cuando no hacían nada, porque lo estábamos recordando antes, cuando las películas hacían muy poco, nosotros nos íbamos, era a negociar con los exhibidores y con los distribuidores. Oye, bueno, sí, vamos a sacarle de ahí, la idea no es que ustedes se vean perjudicados, pero vamos a ponerles en esta sala y en esta otra y en esta otra. Y así se logró que un cine que nadie, digamos, apostaba que iba a tener mucho público, como en efecto lo tuvo, fuera conquistando su propio público. Pero fue gracias a estas normas y gracias a esos consejos que me dieron los italianos y que me dieron los franceses en ese viaje de luna de miel, cuya pasión era mi marido y el cine. O sea, no sé a qué le dediqué más tiempo en esa luna de miel, si al cine o a él, porque él siempre me decía, es que él siempre estuvo al lado, en todas las actividades. Él me acompañó a los festivales, él aquí recibía a los cineastas, pero porque esa pasión empezó en ese viaje de luna de miel. Entonces, estaba el Registro Nacional de Cinematografía se establece en 1973. Ahí se registraban las empresas, los técnicos, los actores, las cuotas de copiado en laboratorios venezolanos para darle un basamento económico más fuerte en los laboratorios. Antes se importaban todas las copias en 35 milímetros. Nosotros pusimos aquí que había que traer el negativo y las copias se tenían que hacer en los laboratorios. Bueno, y así esas normas, previo a ley y previo a un decreto que vino mucho después, en el 78-79, que son los decretos de la industria cinematográfica. ¿Cómo reaccionó los exhibidores y los distribuidores frente a estas normas? De verdad que después de muchos años viendo hacia atrás, nosotros logramos tantas cosas importantes con la colaboración, sino con la participación de ellos. Hacíamos unas premieres, acuérdate que eran salas gigantescas. Nosotros, la premier de Sagrado y Obsceno, de Fiebre, en el Teatro Altamira llenábamos el teatro y eran unas premieres fabulosas. Todo eso se hacía con la participación de los exhibidores y los distribuidores. Con ese financiamiento que logramos obtener de Corpoindustria, no teníamos cómo promover el mercadeo, la parte comercial de una película. Solo producirla. Y gracias a esa relación que se establece con distribuidores, se logran los primeros adelantos de distribución. Todas esas películas, nosotros, no es que le poníamos una pistola porque no la teníamos, tampoco teníamos una ley. Todo era negociación. Mira, esta es la película, ¿qué te parece? Necesitamos afiches, necesitamos tráiler, necesitamos promoverla, necesitamos adelantos de distribución, porque ya conocíamos, yo por lo menos por los italianos, de que existían las garantías mínimas, de que los distribuidores en el mundo entero participaban de la producción de películas a través de estos mecanismos de adelantos de los mercados.
Marianela, pero vamos un poquito de nuevo hacia atrás y cuéntanos qué pasó a tu regreso de tu viaje a Europa cuando hiciste contacto con los italianos y con los franceses. Por supuesto, cuando ya yo regreso, también se invita a la delegación italiana, a estas autoridades italianas se invitan a Venezuela. Ellos pasan una semana conmigo y nos reunimos con varios sectores cinematográficos aquí en Caracas. Ya esta oficina ha pasado a ser una división de cinematografía cuando ya Dentro de Conao, dentro de la dirección de turismo, okay. Porque Conaoto simplemente administraba hoteles, aunque físicamente estábamos en el mismo sitio, okay, en el mismo local, en la misma Torre Capriles. Pasa de ser una oficina, pasa a ser una división, y estando ya en esa división, que ya existía pues ciertos planes bien interesantes, bien importantes, buscando siempre el financiamiento para hacer cine, para hacer las películas, es que se establece la dirección de cine del Ministerio de Fomento. La dirección de cine del Ministerio de Fomento en el año 73-74, con las primeras normas, nos da un basamento para ya, al tener películas hechas en el país, poder mostrarlas al público de una manera masiva, como todo el mundo aspiraba, como el sector cinematográfico aspiraba. Se consigue, acuérdate que esa fue una década muy importante para la economía de Venezuela, le decían la Venezuela saudita, había muchísimo desarrollo, muchísimo dinero, y Corpo Industria se establece para darle financiamiento y apoyo a la pequeña y mediana industria. Esa pequeña y mediana industria, nosotros absorbimos todo lo que definía la pequeña y mediana industria y la trasladamos al cine. Técnicos y empleo venezolanos, productos venezolanos, hechos 100% en el país. Los argumentos que tenía la Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria para desarrollar la industria en el país, nosotros siempre hacíamos que se aplicara a la industria cinematográfica. Y después de muchísimos escritos, muchísimos argumentos, muchísimas conversaciones, muchísimos viajes, logramos que el presidente de Corpo Industria, Manuel Olivares Betancourt, que después muere en un accidente de avioneta saliendo de Maracay a Caracas, nos entregue esos 5 millones de bolívares. Es un cheque de 5 millones de bolívares que hacemos, ya estaban asignadas las películas para esos 5 millones de bolívares, ya estaban asignadas por el comité que los seleccionó, y hacemos un acto en el Ministerio de Fomento con el ministro de Fomento, y están todos los cineastas recibiendo su carta donde se les acreditaba el financiamiento para realizar sus producciones. Yo creo que es importante en esta altura de nuestra conversación, Marianela, mencionar un poco las películas que fueron beneficiadas con este financiamiento bajo la figura de crédito, que totalmente. Es importante también que hablemos un poco sobre esa figura. Porque eso era una corporación de desarrollo de la pequeña y mediana industria, no era subsidio. No. Okay, ahí estaban Los muertos sí salen, de Alfredo Lugo, Fiebre, de Juan Santana, Compañero Augusto, de Enver Cordido, Soy un delincuente, de Clemente de la Cerda, Sagrado y Obsceno, de Román Chalbó, Canción mansa para un pueblo bravo, de Giancarlo Carrer, La invasión era de Julio César Mármol, y El vividor, de Manuel Antonio de Ponceles. Okay. Esas fueron las películas que recibieron financiamiento, que estaban más o menos por el orden de los 400.000 bolívares. Más o menos sí, $100.000. Y más o menos, por los títulos, puedes ver más o menos el tipo de cine que se estaba haciendo, la temática de estas películas. Era un cine bien contestatario, bien candela. Bien candela, pero era un cine muy nuestro. Era un cine que permitía al público, a unos lo odiaron y la mayoría se identificaron, o sea, se logró una conexión allí que yo pienso que no siempre se mantuvo, que esa conexión entre el público y ese cine que nosotros logramos hacer en esos años es algo que no sé si
si es porque era una actividad incipiente, no sé si la pasión de todos estos directores, productores, junto con nuestra, bueno, no sé por qué, pero realmente hubo una conexión entre público y creación que permitió que ese fondo se retroalimentara. Porque estas películas financiaron el resto. Claro, ellas lograron recuperar la inversión en Y taquilla. se financió en mi momento, en nuestro momento, Corpo Industria no dio un segundo cheque. O sea, todos eran... El segundo financiamiento de 11 millones de bolívares fue más películas, ¿sí? Fue producto de la recuperación. De la recuperación. Más la participación de los distribuidores, que hay que mencionar, el distribuidor siempre adelantó dinero como la figura de adelanto de distribución, que ayudaba muchísimo, sobre todo en la parte de promoción, sobre todo sí, en la finalización, no siempre. Además era muy importante porque yo recuerdo que ahí todo se hacía, casi todo se hacía con aportes, hasta de los laboratorios. Hasta los laboratorios eran socios de la película haciendo todo el proceso. Entonces, es verdad, sería poco dinero, poca inversión, pero es que la inversión, que no era plata en efectivo, sino todos esos aportes de muchísima gente, técnicos que no cobraban, laboratorios que no cobraban, distribuidores que daban el dinero, se logró eso. Y por supuesto, Corpo Industria nos exigía que nosotros tuviésemos garantías de esos créditos, porque eso es uno de los requisitos de la Corporación de la Pequeña y Mediana Industria. Por eso ese reto es tan importante, porque yo diría que es menos presión cuando tú desde un punto de vista exclusivamente cultural tienes fondos para financiar actividades, que cuando tienes la presión económica de una corporación de desarrollo de una industria nacional. Entonces, los cineastas poco tenían garantías que ofrecerle a Corpo Industria por esos créditos. Y lo único que a nosotros se nos ocurrió era el negativo de la película. Yo le decía, bueno, si para una pequeña y mediana industria las garantías son las maquinarias que Corpo Industria da para que produzcan, las garantías para el cine es tu negativo, ese es tu producto. Ese negativo era guardado en nuestras oficinas, teníamos un sitio especial donde los negativos los guardábamos nosotros hasta tanto el cineasta le pagara a Corpo Industria, porque no era la dirección de cine, ese dinero era de Corpo Industria. Y en ese momento se devolvía la famosa garantía, que eran los negativos. Imagínate qué tipo de garantía era ese, pero era lo que más adecuaba a un cineasta productor. Cero vivienda, cero aval. Yo no sé ahorita cómo hace, pero nosotros no había nada que pudiésemos pedirle como garantía. Pero Corpo Industria, después de mucho negociar, nos aceptó los negativos como una garantía para las películas. ¿Y qué pasaba si el cineasta no podía pagar el crédito? Bueno, perdíamos ese dinero, punto. Y ellos perdían su negativo, que nunca lo perdieron. O sea, no había ningún tipo de penalidad. No. Porque no tenían otra cosa que... No tenían. No habían puesto nada en garantía. Claro, ese negativo nos permitía a nosotros, en caso de que ellos no pagaran con el mercado venezolano, vender en el exterior, ofrecer la película. Y de hecho, nosotros hicimos muchísima promoción y bastantes ventas fuera del mercado venezolano. Bastantes ventas. Y asistíamos prácticamente a todos los festivales, a todos los mercados, más que festivales. Ahora, vamos a mencionar, para que los escuchas tengan idea del alcance que tuvo este segundo proceso de financiamiento en el año 76, que se hace con fondos del primer financiamiento de 5 millones. Es decir, Corpo Industria no hace otro aporte, sino que con este mismo financiamiento inicial empezamos, la taquilla da para seguimos volver haciendo cine. Se hizo un fondo rotatorio, por lo menos hasta que nosotros estuvimos. Después me imagino que habrán puesto más dinero, pero a nosotros era un fondo rotatorio con lo que iba entrando y íbamos financiando. En esta segunda tanda de financiamiento se reciben crédito las películas El cine soy yo de Luis Armando Roche, Los Tracaleros de Alfredo Lugo,
Simplicio de Franco Rubartelli, El pez que fuma de Román Chalbó, Adiós Alicia de Santiago San Miguel, El cabito de Daniel Oropesa, se llamaba SN de Luis Correa, País portátil de Antonio Gerandi y Iván Feo, alias El rey de Joropo de Carlos Rebolledo y Telman Urgelles, La empresa perdona un momento de locura de Mauricio Wallenstein, Puros hombres de César Cortés, Se necesita muchacha con buena presencia y Motorizado con moto propia de Alfredo Anzola. 300.000 héroes, esa nunca se exhibió. Ok, bueno, vamos a hablar de esta segunda tanda, de cómo llegan los recursos. Eso es un fondo rotatorio, un fondo semilla que fue el de 5 millones de bolívares, y a medida que se recuperaba de la taquilla se seguían financiando películas. Así es que llegan los recursos. Y como creo que te dije anteriormente, había siempre mucha participación y muchos aportes de laboratorios, de los técnicos, de los actores, por supuesto de los escritores, de los guionistas, que aportaban todo su saber, su conocimiento para poder realizar las películas. ¿Qué pasa? Llega un momento en que las películas siguen teniendo bastante aceptación del público, y a medida que va creciendo el número de películas y que vamos demandando más espacios en las salas de cine, son espacios que se le va quitando al cine extranjero. Claro. Y de alguna manera por allí empieza el conflicto que se establece inclusive a nivel de gobierno con personalidades o ministros, en este caso Diego, que conocía de primera mano esos intereses que se veían trastocados por la presencia del cine venezolano en la taquilla, en las salas de exhibición, y los cineastas y los directores que cada vez demandaban pues más y más espacios para sus películas. Esto era irreconciliable. O sea, era muy... Yo me di cuenta que estábamos enfrentando una hegemonía de mercado sumamente fuerte, sumamente poderosa, y que no estaba dispuesta a ceder más de lo que había cedido hasta ese momento. Tanto es así que el cine mexicano, por ejemplo, entró también en una etapa aquí en Venezuela de absoluta decadencia, que no conseguía espacios para exhibirse. Y la distribuidora mexicana cierra sus puertas, que es Pelimex en aquel momento. Y aunque que la relación con los distribuidores era bastante buena, y con los exhibidores en el sentido que negociábamos con ellos nuestras películas, obviamente los intereses estaban allí y chocaban mucho. Y la forma como se maneja o se enfrenta esos intereses que empiezan a chocar con todo este proyecto de cine, tiene que ver primero con el contenido de las películas. Es como el argumento más fácil para los gobiernos, el contenido de las películas. ¿Por qué tenemos que hacer películas? ¿Por qué se tienen que mostrar los cerros? ¿Por qué se tiene que mostrar el lenguaje soez? ¿Por qué siempre se tiene que mostrar la delincuencia? ¿Por qué? ¿Por qué ese cine y no un cine de otro corte? Y ahí empieza por el cine dentro de lo que es un ministerio de información y turismo, un cine como un vehículo informativo, como un vehículo de promover el país, y un cine que para nosotros llamábamos industrial, sin que estábamos muy conscientes de lo que culturalmente significaba, pero al denominarse industria, nosotros no nos involucrábamos en los contenidos, más sí en la calidad. Queremos calidad técnica, queremos calidad de sonido, queremos calidad de actuación, pero no en los contenidos, porque chocaba con, o sea, no era competencia de un desarrollo industrial. ¿Cómo se seleccionaban estas películas? El Fondo de Cine tenía un comité de selección, un comité de lectura que le decíamos, un comité de lectura y selección, que eran los que aconsejaban, nos decían las películas de ese lote, y al principio eran casi las que se sometían se hacían. O sea, no es que habían 100
sino venía Luis Alfredo, Román, y esas se iban haciendo. Después sí hubo cierta, pero casi siempre se hacían las películas que llegaban. Y muy pocas salieron de esos temas, muy pocas. La de Simplicio, Juan Vicente Gómez y su época, sí son varias históricas que fueron desde mi punto de vista muy importantes, yo las amé todas, que si El Cabito, Fiebre, esas películas de País Portátil, me encantaron todas, me parecían geniales, y importantes para el país, y así respondía el público para esas películas. Nosotros nos tocó organizar 2 muestras de cine venezolano en México, por ejemplo, y eran unas muestras que hacíamos bien interesantes porque llevábamos música, llevábamos baile, llevábamos películas, eran unas muestras de expresiones culturales en donde el cine las películas eran el eje alrededor del cual se movía toda la actividad de esas semanas en México. Y nosotros llevábamos, por ejemplo, que a lo mejor tú sabes quiénes son, a lo mejor no lo sabes, un conjunto que en su época era también muy contestatario, que eran los Guaraguaos, de los famosos techos. Esos eran los músicos que nosotros llevábamos a México. Entonces, el cine a ciertos niveles, digamos, políticos, de Estado, tenía muchos detractores, mucha gente que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Por sus contenidos les chocaba muchísimo el lenguaje, chocaba muchísimo la delincuencia, y otros simplemente eran detractores de ese cine por la parte económica. Ocupaban muchas semanas cine en las salas de cine. Nosotros nunca cedimos, nunca, cuando digo nosotros, digamos todo el grupo que trabajábamos juntos y que teníamos esa pasión por el cine como algo, yo diría casi que lo venerábamos, ¿no? Sabiendo todas las debilidades que teníamos y que tenía el cine y que todavía hoy tiene, porque sin embargo, sin ningún tipo de complejo nos íbamos a nuestros mercados, vendíamos, las llevábamos a festivales, logramos que nos las aceptaran en prácticamente todos los festivales de aquella época, y fue una época de mucha satisfacción para casi todos esos directores cineastas que tú has nombrado con esos títulos, porque ellos vieron la realización por lo que ellos habían soñado siempre, y eso era lo que a nosotros nos movía, ver a un grupo de venezolanos luchando por lo que creían y saliendo adelante. Eso no necesariamente siempre es algo que la gente entiende, ¿no? Y mucho menos si se enfoca desde un solo punto de vista, bien sea industrial, bien sea cultural, sino de esa participación del venezolano y del ser humano en progresar, en realizar, en aportar. Y nosotros sentíamos que estábamos entre todos aportando mucho. Lo sentíamos y lo vivíamos así, y nos emocionaba eso. Nos emocionaba hasta tal punto que yo creo que nosotros, y cuando digo nosotros, digo los cineastas también, todo ese grupo que formábamos ese movimiento tan dinámico y tan rico. Porque estaba un Cabrujo, era mucha gente que participaba y que emocionaba. Y esa emoción hizo que Corpoindustria nos oyera, que mucha gente que era el cine, lo que era para mí cuando empecé a trabajar, se empezaba a identificar y nos apoyaban y nos ayudaban. En aquel momento, la PTJ nos brindaba toda clase de apoyo con nuestras películas, nos daba las armas, los helicópteros, los carros, los uniformes. Era que querían hacer el cine y nunca nos pusieron un pero. Así como te digo, la PTJ, todos los organismos, los hoteles, las calles, el tránsito, era una emoción muy compartida que creó una dinámica que logró resultados, pero era una dinámica muy especial porque te advierto que no era una lucha por una ley, no era una lucha, no era eso, era hacer. Queremos hacer. Y hacíamos, con lo que teníamos y con lo que podíamos.
Vamos a volver un poquito hacia atrás, Marianela, para que nos hables de cómo fue el proceso de transformación de esa división que estaba adscrita al Ministerio de Información y Turismo y finalmente termina convirtiéndose en la Dirección de Cine del Ministerio de Fomento. La Dirección de Cinematografía, ya siendo una dirección perteneciendo a Corpoturismo, que era parte del Ministerio de Fomento, con la nueva ley de administración central que se reorganiza toda la administración pública, se crea el Ministerio de Información y Turismo. Al crearse el Ministerio de Información y Turismo, Corpoturismo pasa a ser adscrito a su ministerio natural, que es el Ministerio de Información y Turismo. ¿Qué pasa? La dirección de cine estaba dentro de Corpoturismo y nosotros, el grupo con el que nosotros hemos luchado por todo esto, estábamos convencidos de que el cine tenía que ser tratado como una industria cultural nacional y por lo tanto tenía que quedarse adscrito al Ministerio de Fomento. Se logra con apoyo inclusive de los cineastas, del ministro de Fomento, del ministro Lauría, de Marco Tulio Brunicelli en Relaciones Interiores. Nosotros teníamos mucho apoyo. Nosotros con los apoyos que teníamos hasta ese momento, porque habíamos escalado políticamente, ya nos recibían en todos los ministerios, ya sabían quiénes éramos. Teníamos mucho apoyo, logramos que la Dirección de Industria Cinematográfica de Corpoturismo no pasara al Ministerio de Información y Turismo y se quedara adscrito al Ministerio de Fomento. Inclusive, Corpoturismo por mucho tiempo se quedó en esa sede, en la sede donde estamos nosotros, y a nosotros nos mudaron de sede a un edificio del Ministerio de Fomento. Pero ya adscrito al Ministerio de Fomento, las pugnas no permitían que se siguiera el trabajo que nosotros vislumbrábamos que debería seguir para que el cine se estabilizara y lograra un desarrollo un poco más estable y que no dependiera simplemente de una dirección de cine, sino que lograra una actividad autopropia. Y empezamos a tener detractores muy fuertes, pero muy, muy fuertes. Por el Ministerio de Información y Turismo se crea una dirección de cine, paralela a la dirección de cine de industria cinematográfica, inclusive muchas personas del sector cinematográfico empezaron a medir dónde está el poder realmente. ¿Dónde están los reales? ¿Dónde están los reales? Y entonces unos se iban para allá, otros se quedaban de este lado, pero sí hubo, inclusive dentro del sector cinematográfico, Diego era una figura pública excepcional dentro de ese gobierno. Era una imagen increíble, fuerte, de conocimiento, de organización, era quizás el ministro con más poder, y con un Ministerio de Información y Turismo, él como ministro, imagínate lo que podía conseguir. Hasta que llegó un momento que hasta el Ministerio de la Defensa, hasta la Comandancia General del Ejército, le escribió al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, un escrito diciendo que la Dirección de Cine estaba utilizando los fondos del gobierno para financiar la guerrilla. En ese escrito analizaba las películas. En ese momento fue la de Los Muertos Se Salen, por qué ellos consideraban que todas esas películas eran pro izquierda, eran de guerrilleros, estaban hechas por personas, digamos, enemigos del sistema. Entonces fue muy, muy fuerte. Inclusive en ese último año se recibió en Venezuela, que yo lo recibí en el Hotel Tamanaco, me acompañó Belén Rojas Guardia, el famoso Jack Valenti. Yo fui al Tamanaco a reunirme con Jack Valenti, y Jack Valenti fue muy ilustrativo, él me ilustró perfecto, entendí perfecto lo que era la torta, lo que era el porcentaje de la torta con las películas venezolanas, por qué no se podía dar más, que me invitaba a Los Ángeles, me daba el cielo y la tierra, para que siguiera yo una carrera política, y
Y, y yo también tengo de testigo a Belén Rojas, le dije a Jack Valenti que no, que yo no iba a cambiar mi forma de pensar. Y las últimas palabras de ese señor fueron: después no me digas que no te lo advertí. Eso Wow. me lo dijo así tal cual en inglés. No me digas que no te lo advertí. Digo, gracias, señor Valenti. Y es verdad, después de esa visita de Valenti fue muy poco lo que nosotros duramos. Los ministros que me querían ya no me querían tanto. Me acuerdo que Carmelo Lauría decía: yo no puedo estar en un pleito entre dos ministros. Después un ministro decía: yo no voy a seguir peleando con otro ministro en gabinete por ustedes. O sea, ahí entró una fase totalmente desconocida para nosotros, donde esa pasión no tenía nada que ver con, con lo que se hacía, ni con lo que se decía. Una cosa era lo que se decía, una cosa era lo que se hacía. Y bueno, entró, nosotros nos fuimos, nombraron a Dacha. De ahí para adelante aparentemente hubo unos años que se fueron los distribuidores de películas americanos, las películas americanas, no sé, cómo... Dacha es Claudia Nazoa. Sí, Claudia Nazoa. Se establecen cosas importantes, ¿no? Como Foncine, que lo de nosotros era un fondo de Corpoindustria, no era un fondo autónomo. Pero definitivamente creo que el haber mantenido los principios, que el haber estado tan convencidos o convencidas, porque casi todos éramos mujeres, que lo que estábamos haciendo era lo que se debía hacer, que ese impulso del cine nacional duró unos cuantos años más. Y todavía cuando yo leo las normas del 1973, digo, mira, aquí está prácticamente todo lo que una ley recoge después en cuanto a la comercialización de películas. Yo no estoy hablando de otros temas, ¿no? Pero yo digo que lo más importante del cine venezolano, y tú has hecho una labor increíble haciendo estas voces del cine venezolano y los rostros del cine venezolano, que siendo una actividad creadora, una actividad cultural, una actividad que nace de la esencia misma de lo que somos como pueblo venezolano, que somos un pueblo multicultural, donde casi todos tenemos raíces de otros países y abuelos y padres. O sea, somos un país inmensamente rico desde todo punto de vista. Y lo más importante que yo creo que el creador no debe perder nunca de vista es que se debe a su público, a la gente que los quiere leer o que los quiere escuchar o que quiere ver sus películas. Creo que el creador está para darse, más que para alimentar un ego. Y en la medida en que todas estas manifestaciones se piense en a quién van dirigidas, en esa medida toman un valor mucho más importante y mucho más estable, mucho más duradero. Y eso no se puede perder. La parte de la satisfacción personal es importante, obviamente, pero sin perder de vista para quién tú haces lo que haces, en el nivel que sea, a nivel profesional, a nivel de familia, porque somos parte de una sociedad, somos parte de no vivimos aislados. Y siempre tratando, hay algo que sí me recuerda mucho a Diego Arre, porque en todas las organizaciones hay una competencia mal vista o mal establecida. Y en esa época, en mis comienzos, Diego Arre siempre nos reunía en el Teatro Caronía, y él decía: las escaleras para subir son muy amplias, muy anchas. Todo el mundo puede subir sin necesidad de meterle zancadilla al otro. Hay oportunidades para todo el mundo prosperar. Y el que no sabe cómo, o sea, si tú no sabes responder con zancadillas y con cosas más feas de las que te hacen, mejor te retiras. Y yo creo que nosotros escogimos ese camino. Ahora, Marianela, tú te separas de la Dirección de Cine de Fomento, pero no te separas del cine, porque luego pasas al sector privado, sí, también trabajando. Gremialmente, mucho gremialmente. Háblanos un poco de ese sí, porque periodo. Mi papá formó una industria que llegó a ser una industria muy importante de alimentos, la Melrose, las mermeladas Melrose, y estaba en Cagua. Yo en Cagua, aunque me puse a trabajar en la fábrica, yo me lideraba la Asociación Regional de Industria y Minería del Estado de Aragua. Siendo presidenta de esa asociación, de una asociación gremialista de todas las industrias del Estado de Aragua,
pues también conocí otro mundo, otro mundo totalmente, pero que me ayudó muchísimo y me enseñó que desde donde quiera que uno esté, uno puede aportar mucho, mucho más de lo que uno piensa. Y en Arima tuve 4 años, en una actividad gremial. Estuve también en Cavidea, que es la Cámara Venezolana de Alimentos, porque la industria de mi padre era de alimentos. Y cuestiones de la vida, empezó el videocine, el video en el hogar, y Blancica quiso establecer una compañía que se llamaba Blanci Video. Y Leonora Blanco y Antonio me llamaron para ver si yo quería meterme, si yo quería ayudarlos a organizar Blanci Video. Y ahí volví a entrar en el mundo de cine, pero en la parte de video, que es otro mundo también. El alquiler de películas era otra cosa, pero igual eran las mismas compañías. Ahí estuve varios años y después pasé a la distribuidora, después trabajé con ellos en la distribuidora, en Blancica. Después me fui a Cines Unidos, porque el doctor Gonzalo Ulivi venía a esta casa todos los meses. ¿Cuándo te vienes para Cines Unidos? ¿Cuándo te vienes para Cines Unidos? Hasta que logró, le dije a los blancos, me voy para donde los Ulivi. Me fui para donde los Ulivi. Y con los Ulivi estuve hasta que renuncié, o sea, me fui ya, que renuncié. Yo tuve un problema de salud fuerte, tuve un cáncer de mama. No quise seguir en este mundo, era demasiada tensión, demasiada presión. La distribución a nivel privado es muy dura, muy fuerte, muy difícil. La compra internacional de películas no es nada fácil. Y ahí estuve hasta el 2020. Bueno, Marianela, estamos llegando ya al cierre de esta conversación, pero no me gustaría despedirme sin antes hacerte unas preguntas que son un poquito más personales. Son unas preguntas, yo creo que de imposible respuesta, pero se trata de un juego. ¿Okay? Ay, Y una de estas preguntas es, si tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro sería ese que escogerías? Teodora, que es cortesana de Bizancio, emperadora de Bizancio. No me preguntes quién le escribió, un libro del siglo pasado, comienzos, es la vida de Teodora, que es una mujer increíble. ¿Una película? La guerra y la paz, espectacular, una cosa que me quedó grabado, el final, el comienzo, todo. Una belleza de película. ¿Un director de cine? Me gusta Woody Allen. ¿Un cantante o una cantante? Alfredo Sadel. Me encantaba. Lo vivía oyendo. ¿Un personaje de la historia que te gustaría conocer? Antonio José de Sucre. Siempre hablan de él por la fidelidad, la lealtad, la humanidad. Me parece que siendo un guerrero y todo, el gran mariscal, no sé, creo que era un humanista. ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada? En Francia, en la época en la época de Luis XIV. ¿Algo de lo que te arrepientas? No sé, no me arrepiento de nada. ¿Y algo de lo que te sientas muy orgullosa? De mi familia, de mi papá, de mi mamá, de toda esa familia que llegó a Venezuela en las condiciones que llegaron. Mi papá me decía, es que ustedes siempre están insatisfechos por algo porque ustedes nunca han pasado hambre, me decía mi papá. El que ha pasado hambre, tiene otra forma de ver la vida. Sí. Entonces, él fue un muchacho de los 16 años que se fue por una montaña. Bueno, Marianela, ahora sí llegamos al cierre de la entrevista. De verdad que ha sido una conversación extraordinaria, cargadísima de historias, de muchas anécdotas. No sé si todas cabrán en estos minutos que va a durar el programa, pero he disfrutado muchísimo, primero conocerte, porque tu nombre me ha sido muy familiar desde hace muchísimos años, pero bueno, no había tenido ni el gusto ni el placer de conocerte. Así que bueno, me voy más que satisfecho con este encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, yo digo exactamente lo mismo y más. Primero, recordar, compartir contigo y no hace sino avivar momentos muy importantes de mi vida. Y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, ojalá que todo este trabajo que tú estés haciendo, no solamente este episodio, sino tantos episodios que has hecho,
sirvan de referencia en el futuro para lo que será y es nuestro cine y lo que será nuestro cine. De verdad yo te felicito por esa iniciativa que no es fácil y tú has logrado entrevistar a cuántos, más de 90 episodios. Eso se dice fácil, se dice rápido, pero te felicito. Gracias. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.